Mi nombre es Tatiana Barturén Mondragón. Yo soy alumna del noveno ciclo de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. Soy actual directora CEPRI de SOCIEM USS. También pertenezco al tercio superior desde primer ciclo y pues tuve la oportunidad de que el año pasado realicé un intercambio a México. Y bueno, el día de hoy he preparado una presentación sobre abdomen agudo. Y bueno, vamos a comenzar ya. Bueno, vamos con la definición. Entonces, vamos a decir que un abdomen agudo es todo dolor abdominal de instauración reciente que puede ser de minutos, horas, que se presenta con una sensación de gravedad y que va a implicar un diagnóstico con rapidez, porque en la mayoría de los casos se va a necesitar un tratamiento quirúrgico urgente, ¿no? Y de hecho existen diversas patologías de múltiple naturaleza, ¿no? De diversas naturalezas que ocasionan un abdomen agudo. Es por eso que no es tan importante determinar la causa en sí, sino determinar si es que necesita o no de un tratamiento quirúrgico. Entonces, el dolor abdominal puede ser de tipo visceral o de tipo parietal. El dolor visceral básicamente se genera por la distensión de una víscera, ¿no? Como podemos ver aquí en esta imagen, eh, con frecuencia con frecuencia es por la distensión de la vesícula biliar, del estómago, del páncreas, del intestino delgado, del colon o del útero, ¿no? Y de hecho este dolor es vago, es poco definido. Entonces el paciente generalmente cuando refiere este dolor va a aperturar toda su mano, ¿no? Y va a indicar que le duele pues la región abdominal, pero no va a especificar en qué parte, ¿no? Y de hecho, aquí el paciente va a estar un poco inquieto, ¿no? Intentando adoptar alguna posición como para disminuir el dolor. Luego tenemos el dolor parietal, que ya aquí se afectan estructuras más superficiales, ¿no? Como la piel, el tejido subcutáneo, los músculos, incluso el peritoneo parietal, ¿no? Entonces aquí ya es por eso que el dolor es más marcado, más definido. El paciente te puede referir con un dedo qué región abdominal es la que le causa dolor, ¿no? Y de hecho el paciente en este caso ya se va a encontrar inmóvil, ¿no? Porque el dolor es tanto que incluso los movimientos respiratorios le generan esta incomodidad. Y luego tenemos el dolor referido, que pues básicamente va a ser la sensación de dolor en otro lugar diferente al órgano o a la ubicación del órgano que le está produciendo este dolor, ¿no? Por ejemplo, en la colecistitis, ¿no? Que podemos ver que el dolor más acentuado va a ser en el hipocondrio derecho, ¿no? Pero este puede referirse hacia la parte subescapular del mismo lado, ¿no? Y el apendicitis, por ejemplo, que sobre todo el dolor se va a sentir en la fosa ilíaca derecha, pero inicialmente inició como un dolor en la zona periumbilical. Ya, continuando con las causas del abdomen agudo, como les mencioné, existen diversas causas, ¿no? Podemos separarlas en quirúrgicas y no quirúrgicas. En este caso, este cuadrito presenta las causas quirúrgicas de abdomen agudo y tenemos que van a diferenciarse en algunos grupos, ¿no? Tal vez algunos que causen hemorragia, como la rotura de un embarazo ectópico, que de hecho esta patología presenta un alto grado de mortalidad, ¿no? Tal vez la pancreatitis aguda, pancreatitis hemorrágica, ¿no? Que ya sería un proceso complicado. También infecciones como en el caso de la apendicitis, la colecistitis, ¿no? Que son muy frecuentes, sobre todo en adultos. La perforación tal vez de alguna víscera o en este caso una úlcera gastrointestinal perforada, ¿no? También tenemos la obstrucción,
sobre todo por adherencias originadas en una cirugía previa, ¿no? Estas adherencias sobre todo generan una obstrucción de intestino delgado, pero también pueden originar una obstrucción de intestino grueso. También tenemos al vólvulo sigmoideo, que es básicamente una torsión intestinal que también genera una obstrucción del tránsito intestinal, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, la neoplasia maligna gastrointestinal, que es muy frecuente en pacientes ancianos y que también generan obstrucción. Y por último tenemos a la isquemia, ¿no? Por ejemplo, las hernias estranguladas, que aquí pues ya hay un compromiso de la vascularización. Luego tenemos las causas no quirúrgicas de abdomen agudo, que estas pueden dividirse en causas endocrinas y metabólicas, como la uremia, crisis diabéticas, crisis addisonianas, causas hematológicas, como las crisis de panocíticas, leucemia aguda, y también por algunas toxinas y fármacos, tal vez intoxicación por plomo, metales pesados, e incluso envenenamiento por picadura de araña de viuda negra. Bueno, y también por aquí presento un cuadrito, ¿no? En la cual podemos ver las patologías más frecuentes según la edad y según el sexo. En el recién nacido, es frecuente encontrar malformaciones congénitas que me originen este abdomen agudo. En el lactante, las hernias. En la infancia, sobre todo, el divertículo de Meckel y la apendicitis aguda. En adultos, otra vez, aparece la apendicitis, la colecistitis, pancreatitis, ¿no? Varios procesos inflamatorios. La mujer en edad fértil, la colelitiasis, que es bastante frecuente, y la patología ginecológica, que pues es un claro diferencial en este grupo de pacientes. Y en ancianos, pues la isquemia intestinal, diverticulitis y obstrucción por alguna neoplasia. Bueno, continuando con la presentación, aquí tenemos un cuadrito para explicar la fisiopatología, ¿no? En este caso, vamos a tener 4 fases. La primera fase sería la fase de ataque, ¿no? Que como bien su nombre lo dice, va a haber o va a existir una agresión a la cavidad peritoneal, ¿no? Y esto pues básicamente se origina por las patologías que ya he mencionado, ¿no? Que en este caso se agrupan en 4 categorías. Un abdomen agudo peritonítico o inflamatorio, un abdomen agudo traumático, uno obstructivo y uno vascular. Entonces, ese ataque o esa agresión a la cavidad peritoneal me va a generar una respuesta, ¿no? Por parte de mi organismo para intentar combatirlo, ¿no? Y es por eso que se genera la fase de respuesta inflamatoria local, que sería la fase 2 de la fisiopatología, en la cual interviene el sistema neuroinmunohumoral parte del sistema digestivo, ¿no? Y aquí pues existen 3 mecanismos compensatorios. Primero tenemos el aclaramiento peritoneal, que como tenemos líquido peritoneal circulando por toda la cavidad, entonces debido a este mecanismo de aclaramiento, ese líquido va a ascender, ¿no? Va a ir ascendiendo y va a tratar de eliminar los microorganismos como una forma de defensa. Luego tenemos la localización y secuestro, que en este caso se da gracias al epiplon mayor, que es el delantal de tejido graso, que pues va a ir a cubrir, ¿no? al órgano que esté afectado en este caso y lo va a aplastronar, como se dice, cubriendo también estructuras vecinas con el fin de delimitar el proceso agudo, ¿no? que esté generando la agresión en el abdomen. Y por último tenemos una respuesta inmune peritoneal en la cual va a existir una defensa fagocítica y también linfocítica. Bueno, si es que esto sigue progresando, vamos a ir a una tercera fase que sería la fase de respuesta sistémica inflamatoria, ¿no? En la cual pues ya las patologías van a seguir diferentes caminos. Se puede generar una sepsis que termine en shock séptico, también puede generarse un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, también puede existir hipertensión intraabdominal, lo que me va a generar un síndrome compartimental
mental. Y por último, también puede generarse hipovolemia y por hipoperfusión, ¿no? Tal vez por la pérdida de líquidos y generarme un shock circulatorio. Cualquier camino que tome la patología, ¿no? Si esto sigue progresando, pues ya voy a llegar a una fase 4, que sería la fase de fracaso, en la cual voy a tener un síndrome de disfunción multiorgánica sistémica. Aquí pues ya vemos que varios sistemas están fallando, ¿no? Por ejemplo, el sistema hematológico, neurológico, renal, respiratorio, y pues esto lamentablemente me va a conllevar al fallecimiento del paciente. Eh, Aquí resaltar en el diagnóstico que lo más importante siempre es realizar una historia clínica adecuada. Como ya hemos escuchado siempre, una buena historia clínica nos va a dar hasta un 80% del diagnóstico, ¿no? Y la historia clínica pues se compone tanto de la anamnesis como de un examen clínico. Entonces aquí esta anamnesis que nosotros realicemos tiene que ser exhaustiva. Hay que intentar que el paciente nos dé toda la información posible, ¿no? Y por eso es que se recomienda realizar preguntas abiertas. No hay que arrinconar al paciente con preguntas de sí o no, para que el paciente pueda describirnos su dolor. Y como pues el abdomen agudo, básicamente su síntoma principal es el dolor abdominal. Entonces tenemos que recordar un poco de la semiología y recordar a Alicia, ¿no? Que sería la mnemotecnia para antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad y agravantes y atenuantes. En el caso de la antigüedad, vamos a averiguar cuándo y cómo inició este dolor. Porque si es que, por ejemplo, este dolor se presenta de forma brusca, entonces uno ya puede estar pensando que tal vez estamos frente a una perforación intestinal e incluso una embolia arterial, ¿no? Entonces, mecanismos del tipo vascular e incluso rotura de vísceras. Ahora, si por lo contrario el dolor aparece, pero va acentuándose de forma progresiva, entonces nosotros ya estamos pensando en una patología inflamatoria, en una patología infecciosa. Entonces podemos pensar en colecistitis, colitis e incluso en una obstrucción intestinal, ¿no? Bueno, la localización, preguntarle dónde le duele, la irradiación, si es que migra o no a otro lugar. El carácter, ¿no? Como mencionaba, hay que esperar que el paciente nos diga cómo es su dolor, no decirle, señor, señora, su dolor es constrictivo, el dolor es urente, el dolor es tal, ¿no? Porque incluso tal vez el paciente ni siquiera pueda respondernos si sí o no. Entonces es mejor esperar a que el paciente nos diga, ¿no? qué es lo que le está pasando, pero obviamente dirigiendo la anamnesis de forma adecuada, ¿no? La intensidad, de hecho, es un parámetro subjetivo. Entonces, yo puedo percibir un dolor como sumamente intenso, pero otra persona que tiene lo mismo tal vez no. Entonces, la percepción del dolor es diferente en cada caso. Es por esto que aquí lo que podemos hacer, ¿no? Es preguntarle cómo es que afecta el dolor en su vida cotidiana, para saber si es que le permite realizar sus actividades o por lo contrario no. Y también es bastante importante preguntar si es que existe algo que lo agrave o por el contrario que lo atenúe, ¿no? Por ejemplo, hay algunas patologías que si el paciente consume algún tipo de alimento, este dolor se va a acentuar, como por ejemplo en una obstrucción intestinal, en un cólico biliar, en una pancreatitis, ¿no? Pero por lo contrario, la comida también puede ayudar a mitigar el dolor cuando se trate de una úlcera péptica o incluso de gastritis. Ahora, el paciente también va a evitar cualquier movimiento que distienda su cavidad abdominal, ¿no? Porque un movimiento brusco tiende a aumentar el dolor y por lo contrario busca tal vez una posición, ¿no? En la cual su dolor disminuya, como flexionar las rodillas. Ahora, a esta mnemotecnia de Alicia se le agrega la FDA, que sería la frecuencia, la duración del dolor y asimismo la asociación con otros síntomas, ¿no?
Otros síntomas como por ejemplo los vómitos, que son muy frecuentes y preceden a distintas patologías. También, por ejemplo, la diarrea. Tal vez estaríamos pensando en alguna enteritis, de alguna enfermedad intestinal inflamatoria e incluso de alguna infestación parasitaria, ¿no? Y también tenemos al estreñimiento. El estreñimiento, pues, es una disminución se debe a una disminución del peristaltismo, lo cual podemos observarlo en una obstrucción intestinal. Y también aquí es importante preguntar por el consumo de fármacos, ya sea estos de consumo habitual, ¿no? Como su medicación por otro tratamiento o si es que por el mismo hecho de presentar los síntomas recientes se ha automedicado, ¿no? Puesto de que los fármacos pueden agravar el dolor, como por ejemplo los AINES, o por el contrario pueden enmascarar los síntomas, ¿no? Como los narcóticos. Bueno, siguiendo con el diagnóstico, ya entramos a la parte de lo que es el examen físico y aquí pues vamos a realizar la evaluación de este sistema, ¿no? Vamos comenzando con la inspección en la cual podemos observar de forma general la simetría, ¿no? Del abdomen. Sabemos que los órganos no están distribuidos de forma igual en ambos lados, ¿no? Pero de forma visual uno tiene que ver un abdomen simétrico, ¿no? También podemos visualizar la forma, el abdomen puede ser globoso, puede ser excavado. Por lo contrario, puede tener cicatrices, ¿no? Tal vez por alguna cirugía previa. Circulación colateral, por ejemplo, como en este paciente, ¿no? Que vemos frecuente en pacientitos cirróticos por la presencia de la citis, ¿no? Por un incremento de la presión abdominal. E incluso también podemos observar la presencia de masas, ¿no? Como en este caso, una hernia umbilical, ¿no? Vemos un ombligo eventrado. También podría tratarse de una tumoración. Y también el latido aórtico, pues sí, si fuera posible observarlo, sobre todo en pacientes ancianos, ¿no? Que es importante. Luego pasamos a la auscultación, porque si realizaríamos la percusión o la palpación antes, esto me cambiaría la frecuencia de los ruidos hidroaéreos, ¿no? Por eso primero se realiza la auscultación. Y pues estos ruidos se generan por el movimiento del contenido en la cavidad, ¿no? Básicamente en los intestinos. Lo normal es que nosotros auscultemos de 5 a 30 ruidos hidroaéreos por minuto. Ahora recordando de que no es necesario auscultar las 9 regiones abdominales, porque en todas las regiones vas a escuchar exactamente lo mismo, ¿no? Estos pueden estar aumentados en una patología inflamatoria como un hilio dinámico en el cual presentamos un intestino en lucha, o por el contrario pueden estar disminuidos por ejemplo, como en el hilio adinámico o hilio paralítico. Luego pasamos a la percusión, ¿no? Y básicamente en toda la región abdominal, como hay mayor presencia de vísceras huecas, entonces lo que vamos a percutir va a ser un sonido timpánico, ¿no? Y esto es por la presencia de la interfaz entre líquido y aire. Sin embargo, también tenemos vísceras sólidas como el hígado, como el vaso, en la cual nosotros pues vamos a percutir un sonido mate, ¿no? Y también pues existen otros procesos en la cual, por ejemplo, en esta imagen del pacientito que presenta citis, ¿no? Que sabemos que es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, si nosotros percutimos a este pacientito ya no vamos a escuchar el sonido timpánico, por el contrario vamos a escuchar el sonido mate por la presencia de líquido en esta zona. Y bueno, y ya siguiendo con la palpación, ¿no? Primero, ya que el paciente nos diga, digamos, dónde es la zona que le duele, nosotros vamos a tener que comenzar por el lado contrario, siempre, porque si yo quiero palpar la zona de dolor, de por sí como una respuesta de defensa, esa región abdominal va a contraerse, ¿no? Entonces, es preferible o se recomienda comenzar por el lado contrario y la zona del dolor que sea la última que se palpe.
Entonces, un signo uno de los signos bastante frecuentes en un abdomen agudo quirúrgico va a ser la de defensa muscular, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Es decir, que el abdomen se contrae. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en casos de apendicitis, donde aparece el famoso abdomen rígido o abdomen en tabla, que incluso el abdomen ni siquiera llega a moverse, incluso con los movimientos respiratorios, ¿no? Luego tenemos el signo de Blumberg o el signo de rebote, que es un signo muy característico de la peritonitis. Ya, en este caso, pues nosotros vamos a imprimir una presión en el abdomen del paciente y obviamente pues vamos a generarle un dolor, ¿no? Pero cuando nosotros retiramos la mano de la zona que hemos estado ejerciendo la presión, el paciente va a sentir un mayor dolor que el que sintió inicialmente cuando le ejercimos presión por primera vez. Luego tenemos el signo de Murphy, en el cual vamos a ver que el paciente presenta dolor cuando palpemos el hipocondrio derecho, pero no es cuestión de palpar el epicondrio y que el paciente me diga, ay, me dolió, no, sino tenemos que realizar este signo de una forma adecuada. Entonces, para realizar esta maniobra, vamos a pedir al paciente primero que bote todo el aire, ¿no? Que expire todo lo que pueda y luego que vaya inspirando de forma lenta. Entonces nosotros sabemos que cuando uno inspira, el diafragma desciende y a su vez los órganos abdominales también tienden a descender. Entonces, cuando nosotros palpemos, ¿no? Esta región y el hígado esté descendiendo, cuando lleguemos a palpar esa zona es donde vamos a generar el dolor al paciente, ¿no? Y mientras él está inspirando, ya cuando nosotros pongamos la manito en el epicondrio derecho, es que el paciente súbitamente va a detener esa inspiración porque va a presentar el dolor en esa zona. Y este signo de Murphy es característico para la colecistitis aguda. Por aquí tenemos otro signo, que es el signo de Rovsing. Ya, en este caso vamos a ejercer una presión en lo que es la fosa ilíaca izquierda y el paciente nos va a referir un dolor en la fosa ilíaca derecha. Esto porque al presionar el colon sigmoides, el aire que está acá acumulado va a desplazarse por todo el colon, ¿no? Y va a llegar al ciego en el cual se va a distender. Y pues como sabemos, aquí está el apéndice. Por lo tanto, va a generar una irritación en el apéndice y eso sería o lo que se traduce en el dolor que siente el paciente. Es por eso que este signo de Rovsing también es muy característico de la apendicitis aguda. Bueno, aquí traje otras figuritas que las saqué del Savistón, en las cuales nos muestra el carácter del dolor, ¿no? Lo que ya les había mencionado anteriormente, si el dolor es gradual y progresivo, podemos estar pensando en una patología inflamatoria. Entonces, si es que este dolor, el paciente hace referencia que lo siente en el epigastrio, por ejemplo, podemos estar pensando en una pancreatitis. Si lo siente en el hipocondrio derecho, podemos estar pensando en una colecistitis o una hepatitis. Si lo presenta en la fosa ilíaca derecha, puede tratarse de una apendicitis. Si es en la fosa ilíaca izquierda, de una diverticulitis. Y si ya es en el hipogastrio, ¿no? Ya podríamos estar pensando, bueno, y si es sobre todo en mujeres, en un absceso tubovárico, un embarazo ectópico, ¿no? Algo que esté afectando los órganos reproductores femeninos. Por el contrario, si el dolor es repentino o e intenso y se localiza en el epigastrio, ya podemos estar pensando en una úlcera perforada. Si se localiza en la región periumbilical, podría tratarse de una rotura de aneurisma aórtico y esto es esta también es una patología con una mortalidad elevada. Entonces hay que tener presente esta patología. También si es que el dolor se presenta en el flanco, en cualquiera de los flancos, se puede estar tratando de un cólico ureteral, tal vez por la presencia de un cálculo renal.
Y por aquí también tenemos carácter del dolor tipo cólico, ¿no? Sobre todo en vísceras huecas, como el cólico biliar aquí en el hipocondrio derecho, el cólico ureteral en los flancos, tanto izquierda como derecha, en la región periumbilical podría tratarse de una obstrucción del intestino delgado y en el hipogastrio tratarse de una obstrucción del colon. Y bueno, aquí está una pequeña lista de los signos de exploración abdominal. Existen más de 100 signos de exploración, así que no es necesario que nos aprendamos todos y tampoco es necesario que le apliquemos todo a los pacientes, ¿no? Porque de hecho el paciente ya viene con un dolor establecido, entonces no es nuestro objetivo seguir causándole más dolor. Entonces, con uno o con dos, de acuerdo a la patología que obviamente estoy pensando, es más que suficiente. Pero de todas maneras es importante conocer los más importantes que pues ya hice mención anteriormente. Bueno, a pesar de que el diagnóstico se puede conseguir un 80% con una anamnesis con una anamnesis exhaustiva y con una exploración adecuada, bueno, tenemos las pruebas complementarias, ¿no? Como para poder confirmar mi diagnóstico, o por lo contrario, descartarlas, ¿no? Entonces, aquí dentro de la batería de exámenes que tenemos, podemos pedir un hematocrito, sobre todo dándole énfasis a un recuento de leucocitos, porque diversas patologías inflamatorias cursan con leucocitosis. Luego también tenemos los electrolitos, nitrógeno ureico en sangre y creatinina, que básicamente estos nos van a permitir determinar el estado hidroelectrolítico de nuestro paciente. Como, por ejemplo, en la obstrucción intestinal, estos pueden tener pérdida de líquidos, ¿no? Por vómitos, también en las diarreas. Entonces, conocer esto es importante para poder reponerle los líquidos al paciente, ¿no? También análisis de orina y la hormona coriónica gonadotropina coriónica humana. Y esto va a ser importante cuando en toda mujer fértil, ¿no? Se tiene que realizar esta prueba como descarte, porque a veces llegan pacientes, mujeres, ¿no? Que refieren dolor en lo que es la región inferior del abdomen, ¿no? En el hipogastrio o en el flanco derecho, perdón, en la fosa ilíaca derecha. Y nosotros estamos pensando tal vez en una patología ginecológica y le preguntamos a la paciente, señorita, ¿usted ha tenido relaciones sexuales? ¿No? Y te dicen, y tal vez por vergüenza o por miedo te dicen no y te niegan rotundamente que no ha tenido relaciones. Y nosotros tal vez por descuidados lo dejamos pasar, ¿no? Y seguimos buscando qué otra patología puede ser. Y sin embargo, pues la patología ginecológica de base ya está progresando. Entonces, esto puede ser muy riesgoso porque por ejemplo, un embarazo ectópico puede ser, perdón, es una patología de alta mortalidad, ¿no? Entonces, si nosotros no descartamos esto, podríamos estar perdiendo tiempo y luego se generan las complicaciones, ¿no? Entonces, por eso es muy importante medir esta hormona para determinar si hay o no embarazo. Siempre, siempre en una mujer en edad fértil. Luego tenemos la milasa y la lipasa que aumenta sus valores, sobre todo en pancreatitis. Y también las pruebas de función hepática, ¿no? Como la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, la aminotransferasa, sobre todo en lo que son, en la patología biliar, ¿no? Como la colecistitis, colangitis. También tenemos el lactato sérico y el análisis de gases arteriales para poder confirmar una isquemia intestinal. También huevos y parásitos en heces, cultivos y análisis de toxina de Clostridium difficile, sobre todo en aquellos pacientes que vienen con diarrea, ¿no? Y bueno, aquí cabe resaltar de que un examen de laboratorio positivo no me va a confirmar al 100% el diagnóstico, así como un examen negativo no me lo descarta. Entonces, siempre tiene que predominar la clínica, ¿no? Como se dice, estos exámenes son complementarios, no hay que basar nuestras decisiones o nuestro diagnóstico definitivo
en una sola cosa, no, sino debe ser algo integral. Por aquí también tenemos los exámenes de imagen, principalmente tenemos la radiografía abdominal, que de hecho es como que lo que está más al alcance, ¿no? Lo que más frecuente se usa, pero no es que sea tan específica o tan sensible para estas patologías. Sin embargo, puede ser de ayuda, por ejemplo, para determinar un neumoperitoneo en caso de que exista una ruptura de una úlcera peptídica. También podemos observar calcificaciones, por ejemplo, en los uréteres, ¿no? Incluso también se podría ver algún apendicolito, pero es bien, bien difícil que eso ocurra. Pero sobre todo nos va a ayudar en en temas de obstrucción intestinal, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede realizar una radiografía en bipedestación, también una radiografía en decúbito dorsal. Entonces vamos a poder ver los niveles hidroaéreos. Recordemos que mayor a 3 niveles hidroaéreos ya es una acumulación de gas, ¿no? En los intestinos. También podemos ver, por ejemplo, en una obstrucción intestinal del intestino delgado, podemos ver el patrón de moneda, el patrón de moneda, ¿no? Que se origina por la distensión de las asas y se pueden ver las válvulas conniventes del intestino delgado. También, pues, en una obstrucción del intestino grueso podemos ver las austras, ¿no? El colon distendido. Y también se puede identificar los vólvulos, que sobre todo, bueno, el más frecuente es el vólvulo sigmoideo, ¿no? Y a la radiografía da el signo del grano de café. Luego también tenemos a la ecografía, ¿no? Que de hecho, pues esta también va a ser muy útil, sobre todo en patología biliar. Esta ecografía es de elección tanto en pacientes gestantes como en niños, porque no genera porque no genera porque no genera radiaciones, no hay radiaciones, entonces obviamente no exponemos al paciente, ¿no? Entonces aquí en la ecografía podemos ver cálculos biliares, el grosor de la pared vesicular, también el diámetro de los conductos biliares, y tanto la ecografía de abdomen inferior o transvaginal nos va a poder ayudar a determinar anomalías eh, de los ovarios o del útero, ¿no? Y bueno, algo en contra de la ecografía, por ejemplo, es que su utilidad disminuye por la presencia de aire, ¿no? Y es por eso que para eso tenemos la tomografía, que es más sensible, es más específica, el aire no interfiere, ¿no? Con la imagen que podemos obtener aquí, pero pues obviamente es más costosa, es poco accesible, entonces también tenemos que estar pensando en nuestros pacientitos que no tienen tantos recursos, ¿no? Entonces, por eso es que la tomografía no es la prueba de elección, pero sí nos va a ayudar, por ejemplo, en casos de isquemia intestinal, de lesión del intestino delgado por algún trauma. Y también nos va a ayudar, por ejemplo, a diferenciar una obstrucción intestinal de un hilio dinámico, ¿no? Entonces, esta se usa sobre todo cuando se necesita aclarar el diagnóstico, ¿no? Cuando es difícil determinar el diagnóstico en sí. Y bueno, por último, bueno, aquí traje otro cuadrito sobre un algoritmo diagnóstico terapéutico en abdomen agudo. Entonces aquí vamos a tener 2 escenarios, ¿no? Un paciente estable en el cual nosotros vamos a poder realizar todo lo que les he venido comentando, ¿no? Una anamnesis, la exploración, los exámenes complementarios que los requiriera, ¿no? Tampoco es bueno pedir exámenes porque sí, hay que saber por qué lo pedimos y qué esperamos encontrar, ¿no? Volviendo al tema de los recursos. Ya. Y bueno, de acuerdo a esto, pues vamos a poder tenerlo al paciente en observación, si es que necesita reposo, tal vez analgésicos, iniciar con antibiótico terapia, ¿no? Y si no hay mejoría, pues ya
tratarlo de forma quirúrgica, ¿no? Y por el otro lado vamos a tener un paciente inestable, en el cual pues no vamos a poder realizar todo lo que ya les mencioné y por el contrario tenemos que reanimarlo de forma urgente y también darle tratamiento quirúrgico, ya sea por una laparotomía, que es el procedimiento convencional en el cual pues el cirujano hace uso del bisturí y va abriendo las capas del organismo como para poder identificar el órgano que está mal y poder resolver el problema del paciente, ¿no? Y también tenemos la laparoscopía, que de hecho es mejor, o sea, tiene más ventajas con respecto a la laparotomía, pero no siempre se va a poder usar. Entonces, en la laparoscopía vamos a tener que se usan algunos trócares, ¿no? Que se insertan en el abdomen y digamos que vamos a poder operar al paciente de forma interna, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de recuperación es menos y también pues evitan algunas complicaciones. Y bueno, pues si el paciente ya luego de todo esto presenta mejoría, pues se le da de alta, ¿no? Y aquí el último cuadrito que les traigo es sobre las enfermedades que producen dolor abdominal agudo. Por ejemplo, la apendicitis, que es súper frecuente y de hecho es el primer motivo quirúrgico, de abdomen quirúrgico, ¿no? Que el dolor abdominal se inicia en la región periumbilical o epigástrica, ¿no? De tipo cólico, pero posteriormente ya el dolor se va a localizar en la fosa ilíaca derecha y y con frecuencia se localiza esto sobre todo en el punto de McBurney, que está en el tercio lateral entre el ombligo y la cresta ilíaca superior. Aquí pues vamos a encontrar signos de defensa a la palpación, ¿no? Anorexia, náuseas, vómitos y pues vamos a aplicar los signos exploratorios como el de Rovsing que ya les había mencionado, pero también hay otros como el signo de Aaron, Markley y McBurney. Luego tenemos la peritonitis, que esta va a ser de inicio súbito, gradual. Esta puede presentar un dolor generalizado o también localizado. Va a haber un dolor a la inspiración profunda, ¿no? Aquí el que les había mencionado era el signo de Blumberg o el de rebote, que es clásico de irritación peritoneal. Aquí también hay disminución de los ruidos intestinales, náuseas, vómitos. También tenemos la colecistitis, que el dolor va a localizarse en el cuadrante superior derecho, pero puede irradiarse a la zona escapular derecha, ¿no? Aquí va a haber dolor a la palpación, signo de Murphy positivo, una vesícula biliar incluso palpable, vómitos, fiebre y tal vez si es que ya compromete el conducto biliar, ya podría generarse ictericia, ¿no? También tenemos por aquí una obstrucción intestinal que también puede ser súbita, intensa, el dolor cólico. Puede referirse en el epigastrio o en la región periumbilical. Aquí ya va a haber una distensión abdominal, ¿no? Por el acúmulo de gases. También va a haber dolor al rebote, a la palpación. El paciente en un inicio va a presentar vómitos porque como un mecanismo de contrarrestar o bueno, como un mecanismo de defensa, el peristaltismo va a aumentar, por lo tanto se van a generar vómitos. Sin embargo, en una fase ya más avanzada, el peristaltismo disminuye, generándome estreñimiento, ¿no? No va a haber presencia de flatos ni de heces. Y bueno, por último tenemos al vólvulo, que puede presentarse el dolor en el hipogastrio, incluso en el ombligo. Aquí también va a haber distensión abdominal. Aquí básicamente es una torsión del intestino, ¿no? Entonces, de todas maneras, necesita atención quirúrgica para revertir esa torsión. Va a haber náuseas, vómitos y sobre todo va a darse en el colon sigmoides. Y bueno, eso sería todo por mi presentación. Espero que les haya servido. He intentado colocar las partes más importantes de este tema, que de hecho es básicamente generalidades.
Y quería dejarlos con esta frase que dice, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Entonces, es importante conocer las diversas patologías que me pueden generar un abdomen agudo, como para yo poder identificarlas, ¿no? No solamente descartarlas de a una, siempre tener como que varios diagnósticos diferenciales. Y bueno, nada, aplicar lo que uno aprende en teoría para poder aplicarlo en la práctica. Y bueno, eso sería todo.